Hola queridos alumnos, bienvenidos a esta nueva clase en la que veremos pulmones y vías respiratorias, específicamente el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que lo que hace específicamente es intercambiar los gases entre la sangre y el aire que respiramos. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros inhalamos y llenamos los pulmones de aire, lo estamos haciendo de muchos diversos tipos de gases que hay viciados a nuestro alrededor. Los pulmones se encargan de tomar el oxígeno del aire y ponerlo en la sangre, que es la que lo va a distribuir a lo largo de todo el cuerpo y a cada célula específicamente, y a su vez también quitar de la sangre el dióxido de carbono, que es un gas nocivo para nuestro cuerpo, y buscar ponerlo en los pulmones para al exhalar ser expulsado hacia el exterior. Bien, el aparato respiratorio comienza por la nariz, por donde entra el aire, continúa en la boca o en la garganta, ¿sí? Específicamente en la faringe. La faringe es la zona de la garganta en la que nos agarramos las anginas. Es ese sector que comunica la boca y la nariz con el tracto digestivo y en este caso respiratorio, ¿sí? En este caso la faringe ayuda a que el aire se vierta hacia las vías respiratorias inferiores. Más abajo de la faringe contamos con la epiglotis. La epiglotis es un cartílago que impide el paso de la alimentación a la laringe mientras tragamos, mientras deglutimos. Ten en cuenta que a través de nuestra garganta puede ingresar tanto el aire que va hacia los pulmones como los alimentos que van hacia el estómago. Hay una bifurcación. La epiglotis es un cartílago que hace las veces de tapa y que permite el paso hacia los pulmones tapando el tracto digestivo o cuando deglutimos, cuando tragamos, el paso directo hacia el estómago, pero no así hacia los pulmones. Bien. Más abajo de la faringe y delimitado por la epiglotis, tenemos la laringe, ¿sí? En este caso la laringe tiene la función de filtrar el aire respirado y permite el paso de aire inspirado para que pueda pasar hacia la tráquea y posteriormente a los pulmones. También en este lugar se encuentra el órgano fonador que conocemos como cuerdas vocales. Luego también, más abajo, tenemos lo que conocemos como la tráquea. La tráquea empieza en la base del cuello y es la que va a llevar directamente hacia los bronquios, hacia la entrada de los pulmones, el aire que vamos respirando. Bien, en este caso brinda una vía abierta al aire inhalado y exhalado, o sea, hacia adentro y hacia afuera, que va derecho a los pulmones. Cuando baja por la laringe, se encuentra una bifurcación. Tenemos dos pulmones, las dos entradas a los pulmones. El punto intermedio se llama carina y esos dos tubos que se van a insertar directamente en los pulmones son lo que conocemos como bronquios. En este caso, el bronquio conduce el aire desde la tráquea hacia los bronquiolos que están en el interior de los pulmones. El bronquiolo, a su vez, se divide en ramas como si fuera un árbol, con terminales mucho más finas, por supuesto, que los bronquios, y esta parte se la conoce como árbol bronquial. En la punta de estas ramas, de estos bronquiolos específicamente, encontramos racimos de unas pequeñas bolsitas que se llaman alveolos. En este caso los alveolos son cavidades llenas de aire, ¿sí? Y aquí es donde se produce la hematosis. Acordate de esa palabra. La hematosis es el intercambio de aire directamente con la sangre, de manera que en su interior la sangre elimina el dióxido de carbono y recoge el oxígeno. Acá tenemos la base direccional del sector por donde ingresa el aire y, lógicamente, la conducción que lo lleva específicamente a los pulmones, que son los órganos que se van a encargar de intercambiar los gases, ¿sí? Los pulmones están recubiertos por afuera por una piel que se llama pleura. Esta pleura está pegada por un lado hacia los pulmones
y por el otro hacia los músculos respiratorios. Ten en cuenta que los pulmones, que están conformados íntegramente por alveolos en su mayoría, que son estas pequeñas bolsitas que van a intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono con la sangre y el exterior, si se lo quiere llamar, no se mueven por sí solos. Los pulmones como tales no tienen la capacidad de poder inhalar y exhalar el aire. Este movimiento rítmico lo hacen a través de los músculos. En este caso los músculos tenemos entre las costillas lo que conocemos como músculos intercostales, ¿sí? Estos agrupan las láminas musculares que ocupan los espacios comprendidos entre dos costillas, ¿sí? Vecinas, entre dos costillas que están una al lado de la otra. Y estos músculos son muy importantes dentro del grupo de los músculos torácicos en el proceso fisiológico de respiración. En este caso se ubican en la parte anterior y lateral del tórax y su función es actuar en los movimientos respiratorios. Básicamente lo que hacen estos músculos al relajarse es achicar la caja torácica, haciendo que por una cuestión de compresión el aire automáticamente sea expulsado hacia el exterior y a su vez cuando se contraen lo que van a hacer es separar las costillas y por ende ampliar la capacidad torácica. Acordate que a estos músculos está pegada la pleura, que está pegada a su vez hacia los pulmones, y van a hacer que los pulmones específicamente al abrirse la caja torácica se abran como una bolsa, permitiendo que a través del vacío el aire ingrese por las vías respiratorias. Por otro lado, tenemos otro tipo de músculo que no se ubica alrededor de los pulmones, sino por debajo, y es el conocido diafragma. El diafragma lo que hace es partirnos literalmente a la mitad. El diafragma se ubica por debajo de los pulmones y por arriba de todo lo que sería el abdomen, el estómago, los intestinos, etc. Es un músculo que a su vez es tendinoso y es el encargado de achicar por debajo la capacidad respiratoria o ensancharla para que, al igual que los músculos intercostales, permita la entrada o la salida de aire. Bien, este músculo es un músculo abovedado, como ves en exhalación, si lo ves en la imagen, ¿sí? Cuando está relajado, se mantiene hacia arriba, mantiene igual que la caja torácica está chica, esto está abovedado y permite que los músculos, al estar contraídos, hace que los pulmones estén contraídos también y el aire salga. Una vez que el diafragma se empiece a contraer, lo que va a hacer es como en la imagen de inhalación, este músculo abovedado va a bajar, haciendo que la capacidad de los pulmones se abra y por una cuestión de vacío el aire ingrese directamente. De esta forma podemos decir que los que permiten el movimiento de inhalación y exhalación no son los pulmones directamente, sino que lo hacen a través de los músculos respiratorios. La función específicamente del aparato respiratorio es la de tomar el oxígeno necesario para la función celular, ¿sí? Para mantener vivas a las células, y por el otro lado eliminar hacia el exterior el dióxido de carbono, que es el producto o el subproducto de esas funciones celulares. En este caso, muchas veces este aparato, que es bastante simple, que es el encargado de la respiración específicamente, pueda enfermarse y provocar distintos síntomas respiratorios que nos van a dar el precedente de que esa persona está enferma, ¿sí? Ese padecimiento depende directamente del aparato respiratorio. En este caso podemos hablar de tos, ¿sí? Cuando hablamos de tos, podemos hablar de tos con expectoración. Siempre que hay expectoración, hay tos, ya que la expectoración no sale de sola, sino es consecuencia de la tos. La expectoración es lo que entendemos como el exceso de mucosidad en las vías respiratorias, que siempre está, pero en este caso
es la eliminación del exceso de mucosidad, ¿sí? Esto se puede eliminar con el reflejo de la tos. Bien, por el otro lado, podemos tener como síntomas de un problema respiratorio lo que conocemos como disnea, que es la sensación subjetiva de ahogo. No es literalmente la incapacidad de poder ingresar o sacar aire de los pulmones, sino que es una sensación que puede sentir la persona. Por otro lado, otro síntoma es el dolor en la parte torácica, ¿sí? Por otro lado, podemos ver lo que es la hemoptisis, ¿sí? Que es la emisión de sangre en la tos, cuando tosemos con sangre. Y por supuesto, la cianosis, que es cuando por falta de ese intercambio de oxígeno, la piel se empieza a tornar de color azul. Primero que nada, los labios. Muchos de los tratamientos, cuando se presenta específicamente tos y no necesariamente hay moco en las vías respiratorias, es lo que se llama tratamiento antitusígeno, tratamiento que lo que va a hacer es prevenir o directamente cortar con el reflejo de la tos. Normalmente se hace a través de fármacos, ¿sí? Fármacos que suprimen la tos. Pueden ser la codeína, que es un tipo de narcótico calmante, la benzocaína. Estos lo que van a hacer es específicamente inhibir el reflejo, actúan en el sistema nervioso, inhiben el reflejo de la tos, produciendo que ésta se detenga por completo. Otra cosa que es muy utilizada en la medicina es la inhalación de vapor de agua, ¿sí? Es muy utilizado porque por un lado va a suprimir la tos y por el otro lado es un artilugio que no es invasivo directamente al cuerpo y por otro lado reduce la irritación en la laringe y en las vías respiratorias que produce el reflejo de la tos. En el caso de los fármacos, muchas veces nos vamos a encontrar con que tienen diferentes tipos de efectos adversos, efectos que no son deseados a la hora de administrar determinado fármaco, como pueden ser la somnolencia, los vómitos, las náuseas mismas o muchas veces el estreñimiento. Por otro lado, vamos a encontrar lo que conocemos como expectorantes. Recién veíamos los que son antitusígenos, lo que van a directamente inhibir el reflejo de la tos. Y los expectorantes son todo lo contrario, son los que van a producir el desprendimiento del moco, de la mucosidad, cuando lo hay en las vías respiratorias. Cabe destacar, y antes de empezar con esto es muy importante entender, que no es recomendable utilizar antitusígenos cuando existe tos con expectoración, porque de esta forma, al inhibir la tos, la expectoración se va a seguir acumulando en las vías respiratorias. En el caso de los expectorantes, lo que hacen no es generar más tos, sino desprender la mucosidad que hay en las paredes de las vías respiratorias, ablandar las secreciones y facilitar de esta forma la expectoración, que es la salida de este mocus directamente hacia el exterior. Bien, es la expulsión del moco directamente de las vías. Los expectorantes de acción directa se basan directamente en aceites esenciales, vapor de agua y etanol. También tenemos los expectorantes que son de acción refleja, que tienen que ver directamente, que van a no a deshacer directamente el moco, sino que lo van a liberar para que éste pueda ser esputado. En este caso se utilizan saponina, citrato de sodio y de potasio, entre otros. Y en el caso del expectorante de acción mixta, lo que va a hacer es deshacer una parte y también desprenderlo con mayor facilidad, como para que éste pueda ser esputado. Está el caso de las creosotas, los derivados de los iodados principalmente. Hay muchos tipos. Entre otro tipo de medicamentos que también suelen ser usados para las vías respiratorias, están los antihistamínicos, que no son específicamente y solo para las vías respiratorias, pero tienen que ver con las respuestas alérgicas, los descongestionantes y los broncodilatadores. Los antihistamínicos, que son los que inhiben niveles de histamina, que es una sustancia, como te dije recién, que tiene que ver con las respuestas alérgicas, ¿bien?
cuando se presenta una alergia de tipo bronquial o pulmonar, los antihistamínicos van a resecar el tracto respiratorio para impedir que se genere mayor fluido, moco, del deseado o del necesitado por los mismos. Por el otro lado tenemos los descongestionantes como la fenilefrina, por ejemplo, que lo que van a hacer es aliviar la obstrucción nasal, el moco en la nariz. En este caso no son útiles directamente para la tos, sino para el moco que se produce en la nariz ante un resfrío. Y por el otro lado también se utilizan mucho y muy conocidos son los broncodilatadores, ¿sí? Los broncodilatadores son agentes simpaticométicos, ¿sí? Que inhalados, o como en el caso de la teofilina, que es tomado por vía oral, se traga por boca, solo en caso de estrechamiento de las vías aéreas, o sea, cuando se contraen principalmente los bronquios, como es en el caso del asma o en el caso de un efisema pulmonar, y se utilizan como fármaco de rescate cuando aparecen estos síntomas. Uno de los más comunes es el famoso PAF, que es el que viene en aerosol, y lo que hace es justamente dilatar las vías aéreas para que la persona pueda respirar con mayor facilidad. Por otro lado, otro problema muy común en el caso de las vías respiratorias es lo que conocemos como disnea. Disnea es una sensación de ahogo, es una dificultad para poder respirar con normalidad y es una sensación de necesitar mayor esfuerzo muscular. Acordate que respiramos con los músculos intercostales y con el diafragma, ¿sí? O sea, para expandir la cavidad torácica durante la inspiración como para vaciar el aire del pulmón durante la expiración. Bien, hay diferentes tipos de disnea. La disnea frecuente aparece en el ejercicio físico, ¿sí? Si la función pulmonar y o cardíaca son anómalas en el esfuerzo físico, puede aparecer y ser muy grave. Bien, por el otro lado está la disnea que puede manifestarse en el momento de reposo, ¿sí? La disnea de origen obstructivo es una disnea que tiene que ver directamente con el asma también. Hay mucha resistencia al flujo de aire debido al estreñimiento de las vías respiratorias, ¿sí? El aire puede inspirarse con facilidad, pero no puede expulsarse de forma normal, o sea, entra y dificulta mucho la salida del aire específicamente. Si la función cardíaca, estamos hablando del corazón, es anormal, existe la posibilidad de que se pueda acumular líquido en el interior de los pulmones, originando lo que se llama edema agudo pulmonar, ¿sí? Esta es la presencia de líquido en el interior del pulmón. ¿Qué va a causar esto? Principalmente la dificultad para poder respirar con normalidad. El paciente siente una sensación de asfixia, siente que se ahoga, que no puede respirar, una pesadez, dolor en el pecho, ¿sí? La acumulación de líquido en los pulmones, a su vez, ocasiona estrechamiento en las vías respiratorias. Sibilancia al respirar es un sonido, un silbido, ¿sí? Una afección llamada asma cardíaco, entre otros. Y, por otro lado, una persona con alteración del ritmo cardíaco puede tener lo que conocemos como ortopnea, que es el ahogo al acostarse directamente. Muchas veces también esto está muy ligado al asma, que es una de las principales causas de enfermedad o de padecimiento en las vías respiratorias a nivel mundial. También se conoce la disnea paroxística. Esta disnea paroxística nocturna aparece de repente mientras dormimos, ¿sí? Y en ese momento la persona se despierta con sensación de ahogo, se despiertan jadeantes y lo primero que necesitan es sentarse en la cama o directamente pararse para poder respirar. Este trastorno es una forma de ortopnea o insuficiencia cardíaca también. Otros síntomas que se pueden llegar a presentar ante determinadas anomalías que tengan que ver con las vías respiratorias pueden ser el estridor. El estridor es cuando respiramos con ruido, sobre todo cuando inspiramos. La hemoptisis, esto es cuando expectoramos sangre específicamente. Es sangre que proviene de los pulmones y muchas veces es causada
por algún tipo de lesión en las vías respiratorias, la cianosis, que es cuando nos ponemos azules, ¿sí? Las células no están recibiendo la cantidad de oxígeno que necesitan, y por supuesto la insuficiencia respiratoria. Entre la clasificación de drogas antiasmáticas tenemos las drogas broncodilatadoras. ¿Qué hacen estas drogas específicamente? Lo que van a hacer es dilatar el músculo liso bronquial, ¿sí? Lo que facilita la respiración en pacientes con asma o enfermedades pulmonares de tipo obstructiva crónicas, como puede ser el EPOC. Este tipo de medicamentos relajan y dilatan la musculatura de los bronquios y de los bronquiolos. Otra droga inflamatoria muy conocida pueden ser los corticoides, o conocidos también como corticoesteroides, ¿sí? Son derivados de los esteroides. Entre estos corticoides y de los más conocidos figuran, por ejemplo, la prednisona, podemos encontrar la hidrocortisona, betametasona, entre otros, siendo muy numerosos los procesos patológicos para cuyo tratamiento se pueden llegar a utilizar. Bien, principalmente en enfermedades respiratorias, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, se utilizan mucho en el asma y también en el EPOC. Bien, se utilizan para enfermedades dermatológicas, alergias y demás, pero lo que hacen principalmente es desinflamar mucho más rápido que otro tipo de drogas, pero también tienen sus efectos adversos, ¿sí? No se puede tomar a la ligera este tipo de droga principalmente. Por otro lado, nuestro cuerpo también genera corticoide, más allá del que podamos administrarle, y este tipo de corticoides son un tipo de hormonas denominadas esteroides. Nuestro cuerpo produce esteroide, ¿sí? Y se produce en las glándulas suprarrenales. ¿Qué utilidad tiene esto? Una utilidad antiinflamatoria, inmunosupresoras, en diferentes tipos de patologías, enfermedades respiratorias, como decíamos recién, principalmente para desinflamar, en el tema del reuma, en el tema de los ojos, o sea, son utilizadas para diferentes tipos de problemas que se pueden llegar a presentar en el cuerpo, ¿sí? En el caso de los trasplantes de órganos, se utilizan para evitar el rechazo, ¿sí? Y en el caso de, por ejemplo, amenazas de partos prematuros, para la maduración pulmonar de ese bebé por nacer. Los corticoides que produce nuestro organismo en forma natural, que es en forma de hormonas, desarrollan su actividad en diferentes procesos, entre los que están aquellos que regulan las inflamaciones, el sistema inmunitario, el metabolismo de los hidratos de carbono, que es la transformación de las proteínas en moléculas más sencillas, bien, así como también las respuestas frente al estrés que se puede producir el organismo en determinadas situaciones. Algunas de las vías de administración por las que se utilizan este tipo de medicamentos, principalmente en administración oral y en segundo lugar intravenosa, ¿sí? Cuando se busca un efecto más rápido se aplica directamente a la vena. Esto conlleva un efecto de tipo sistémico en todo el cuerpo y por ende mucho más rápido. Hay de administración tópica y de administración intramuscular, pero principalmente en estos casos la administración respiratoria es una de las más utilizadas. Entre las patologías respiratorias más comunes se encuentra el EPOC. El EPOC se caracteriza por ser una obstrucción de las vías respiratorias de tipo progresiva, ¿sí? Dicho trastorno puede ser consecuencia de alteraciones como puede ser la bronquitis crónica, que es la inflamación de los bronquios con abundante secreción mucosa, el asma bronquial, cursa con crisis de broncoespasmo, inflamación en las mucosas bronquiales, hipersecreción, que es cuando hay excesiva secreción de moco en las vías respiratorias, y por supuesto con la debida obstrucción a las vías aéreas. También puede ser por un asma prolongado, es muy raro que se dé, pero el asma prolongado consiste en determinado episodio de asma que puede durar días o meses y que no responde necesariamente al tratamiento que se administra frecuentemente. También podemos encontrar el efisema. El efisema pulmonar es el aumento del espacio que hay entre los alvéolos
debido a la destrucción de las paredes de estos. Es la destrucción de alvéolos, principal consecuencia del cigarrillo. Bien. La bronquiectasia es la dilatación permanente de los bronquios y se manifiesta con mucha tos y mucha expectoración constante y permanentemente. También está la neumonía, ¿sí? La neumonía es una afección en la que se produce una infección que va a inflamar los sacos de aire de uno o de los dos pulmones, ¿sí? Los que a la larga pueden terminar también llenándose de líquido, produciendo un efisema pulmonar, diferentes complicaciones que después pueden llevar a la muerte, ¿sí? Según el sitio donde se contraiga esta enfermedad, normalmente se suele clasificar en intrahospitalaria, producidas normalmente por estreptococos, que son gérmenes que se pueden llegar a respirar adentro de un hospital, y neumonías extrahospitalarias, o sea, producidas afuera de un hospital, no necesariamente por un determinado virus o bacteria que podamos llegar a respirar, ¿sí? Las primeras, que son las estafilocóxicas, son gérmenes que van a complicar esta enfermedad y que provienen normalmente por enfermedades que ya estaban desde antes en el cuerpo, que se mantuvieron y que producen la infección. Y en el caso de las neumonías víricas, que tienen que ver principalmente con virus, se presentan sin ninguna patología preexistente, o sea, ya no tiene que ver con haber estado internado, con haber venido arrastrando algún tipo de anomalía en particular, sino simplemente por el ingreso de determinado agente a los pulmones que va a producir esta infección. Y por último, la conocida insuficiencia respiratoria, que es la imposibilidad del sistema respiratorio de poder realizar el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Bueno, esto es una clase relativamente sencilla, por eso me atreví a hablarte de distintas patologías, como para que vayas aprendiendo un poco, pero es importante que principalmente le prestes atención a la primera parte. Para mí es muy importante que puedas aprender qué es y para qué sirve el aparato respiratorio. Te espero en la próxima clase. Gracias por estar acá con nosotros. No dejes de estudiar, no dejes de leer los PDF y te esperamos la próxima clase.